y queremos presentar la ponencia para cerrar este año del maestro Ramón Andreu Ricart con su ponencia 7 décadas en torno de los saberes populares. Espero que la disfruten y adelante, maestro. Agradezco a la sección de folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía la invitación a conversar y compartir saberes de un largo proceso que impulsaron sus ilustres miembros fundacionales y sus positivas consecuencias en el desarrollo histórico que motivaron a numerosas instituciones, comunidades y voluntades a volcar su esfuerzo y devoción en el rescate, estudio, puesta en valor y difusión de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Bueno, aquí estamos, en la casa de la sección de folclore, heredera de la pionera y vital Sociedad Chilena del Folclore, fundada en 1909 por el lingüista alemán Rodolfo Lenz y sus discípulos Julio Vicuña y Ramón Laval, la cual hacia 1913 se fusiona con la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, esta casa es, fundada en 1839 por don Manuel Montt y Antonio Varas, bajo la presidencia de don Joaquín Prieto y refundada en 1913 por el intelectual Enrique Mata Leal. Estamos en medio de la historia, estamos sentados en un patrimonio histórico. Reitero mi agradecimiento a la institución, a su directorio y a sus socios, la invitación a charlar a pluma alzada sobre un tema que fue la vivencia apasionado en la interhistoria de muchos de los asistentes. Aquí vamos a recordar algunas cosas vividas y de los numerosos protagonistas de estas pioneras 7 décadas nacionales del movimiento de la tradición folclórica chilena. Aquí cito a un maestro maravilloso que fue quien me orientó en la musicología, que dice: todo el pueblo tiene el derecho a conocer su historia. Es un decir del maestro Fernando García, mi homenaje a él. Así que, entonces, este es el itinerario de vuelo. Son 7 décadas, pero no son 7 décadas personales. Porque mi ego tiene un gran pudor, muy pudoroso mi ego. Por lo tanto, no voy a hablar de mí, pero vamos a hablar de todos. Porque somos producto de las comunidades en las que nos hemos desarrollado. Somos seres, son sujetos plurales. Y la individualidad acá, entonces, en este desarrollo, no cuenta. Así que haremos un recorrido desde aquello que nos enseñaron en la preparatoria, pero hace muchos años atrás, del nacimiento del concepto folclore en 1846, de cómo se impulsa la formación de folclore, la Sociedad de Folclore de Londres, pocos años después, cómo en España empieza a cundir este nuevo catecismo, que fue el folclore español, principalmente en Sevilla, y luego se irradia a las otras comunidades españolas, por supuesto en la Cataluña, obviamente. Y veremos cómo la Sociedad del Folclore chileno se proyecta a través de lo que es el Instituto de Extensión Musical, esta institución histórica, legendaria, tan relevante, donde se formaron muchos de nuestros maestros, en 1940. Hizo dos cosas muy importantes, aparte de otras. La escuela de temporadas de la Universidad de Chile, que parte en el 86, ya veremos que realmente es en el 40 la formalidad, y en el 43 el memorable concierto del Teatro Cervantes y el Teatro Municipal. Ya veremos por qué surge en el 44 el Instituto de Investigaciones del Folclore Musical de la Chile, que hace la publicación de Aires Tradicionales y Folclóricos de Chile, y la Semana del Folclore Chileno, estableciendo en agosto como eso. En 1950 empiezan a surgir los conjuntos folclóricos en el marco de las escuelas de temporada. En 1960, en un congreso en Buenos Aires, con estudiosos de Latinoamérica, nos convoca, nos cambia lo conceptual y nos habla de proyección folclórica. Y ahí es donde se habla de la proyección y aplicación de folclore por Augusto Raúl Cortázar, y también se crea la Comisión Permanente de Folclore con tareas bien precisas, muy interesantes y muy inteligentes establecidas. Y en 1960 hablaremos de instituciones y festivales. Llegaré hasta el 70, porque yo creo que esta intrahistoria que estoy tratando de contar, historia, yo también con algo de esta historia,
es mejor que lo vayan contando los protagonistas, porque cada protagonista tiene su propia historia, y yo no pretendo ser el que la lleva. Yo solamente estoy compilando información para poner a consideración. No digo que es más importante, menos importante, pero creo que este proceso de 70 años es lo que nos ha permitido a nosotros estar aquí sentados. ¿Cuánta gente tuvo que trabajar, enseñar, entregar orientación para que nosotros, por poco a poco, cuando ya empezábamos a abrir los ojos a la sabiduría popular, pudiéramos dar pasos más seguros y estar recordando hoy día este largo camino? Vamos a la siguiente. En 1846, el folclore tradicional del pueblo. Un 12 de agosto de 1846, el antropólogo inglés William John Thoms enviaba correspondencia a la revista londinense de Athenaeum, una de las más importantes publicaciones inglesas de mediados del siglo XIX, en la que propone el vocablo sajón compuesto, folk, lore, para definir el saber tradicional del pueblo. La editora acoge la propuesta y la publica 10 días después, el 22 de agosto, en la edición 982, bajo la firma de Ambrose Berton, seudónimo de Thoms. Este es como el abecedario, esto es lo que nos enseñaron como conocimiento básico. Con el tiempo, es indudable que resultará más complejo y arbitrario el uso de esta voz, si se quiere aplicar a un patrimonio cultural y a su conducta social, como lo señala Manuel Dannemann en el Manual Docente de Cofolchi, documento influyente hacia 1980. En 1879, Thoms, a 32 años de su propuesta, impulsa la fundación de la Folklore Society, Asociación Nacional del Reino Unido, para estudiar la cultura vernácula tradicional y las creencias. Esto incluye desde la música, danza, narrativas, oficios, entre otros, según indican sus estatutos. En 1881, el folclore español. En España, 3 años después, los folcloristas de Sevilla, un 3 de noviembre de 1881, fundan el folclore español, destacando que su tarea será recoger la producción popular tal y como sale de los labios del pueblo, sin añadir ni quitar nada. Y Antonio Machado Álvarez, el abuelito del poeta, amigo de Serrat, impulsor de esta iniciativa, orienta que no han de estudiarse por bonitas ni raras y curiosas, han de estudiarse como materia científica. También lo harán en Cataluña, en el País Vasco, en Cantabria y Extremadura. Claro que el romanticismo traerá un interés exaltado por lo popular, especialmente por su valoración de los objetos estéticos e históricos. En 1909, en Chile, la iniciativa no se hace esperar. Se puede afirmar que los estudios científicos sobre el folclore los inició Rodolfo Lenz. En 1890, ¿cómo llegó este caballero acá, un alemán? En 1890, invitado por el presidente José Manuel Balmaceda, llega a Chile el lingüista filólogo alemán egresado de la Universidad de Bonn, el doctor Rudolf Lenk-Danziger, a ejercer docencia en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en el Instituto Nacional, en el Liceo de Aplicaciones, entre otros. Tenemos pega para recorrer esos archivos de su colegio para seguir la pista de Lenz. Estudioso del español chileno, como se llama, en su visión indigenista concluye que el español vulgar de Chile es principalmente español con sonidos araucanos. Aunque esto fuera objetado por estudiosos de la época, llega a compilar su diccionario etimológico de las voces chilenas derivadas de lenguas indígenas. Siguiente. A 4 años de su llegada a Chile, Lenz recibe carta del crítico literario y escritor del romanticismo diplomático radical y balmacerista Eduardo de la Barra Lastarria, quien desde su exilio en Rosario, Argentina, lo motiva a institucionalizar los estudios de folclore en Chile, cosa que Lenz lo hará en 1909. La siguiente. Años después, Lenz funda la Sociedad de Folclore Chileno en colaboración con 2 discípulos, Julio Vicuña Cifuentes, que fuera profesor del Liceo Nátegui, y Ramón Laval Alvial, quien por esos años oficiaba de subdirector de la Biblioteca Nacional, a quienes Dannemann les considera como los folcloristas pioneros, 3 buscadores de la chilenidad.
Estamos hablando de 1909, la primera década del siglo XX. El directorio elegido en la primera sesión del 18 de julio de 1909 en el Instituto Pedagógico, ¿no es cierto?, donde ya se estuvo haciendo clases, pues se conoció con un montón de gente, con asistencia de 10 personas, como decía, que hubo compuesto por quienes firmaron el acta: presidente Rodolfo Lenz, naturalmente, director Ramón Laval y Julio Vicuña Cifuentes. Y en la tesorería Agustín Canovio y el secretario Eliodoro Flores. La siguiente. La Sociedad del Folclore Chileno desde sus inicios impulsa el concepto de idea étnica, señalando que el folclore es una rama de la etnología y que no solo se ocupa de en lo que piensa el individuo, sino en lo que piensan los pueblos como colectividad. Pretende fomentar el estudio del folclore nacional y facilitar la publicación de toda especie de trabajo referente a esta ciencia. Frente a la concepción científica de la sociedad que defendía el folclore de las clases populares, reconociendo su raíz mestiza y fuerte presencia indígena, se alzaba la visión conservadora, ¿dónde hemos escuchado eso?, de la prensa, que era esencialmente selectiva, costumbrista, criollizante y resaltadora de la raíz hispánica de la cultura nacional. El trabajo intenso fue dando frutos. De julio a abril de 1910 ya habían celebrado 9 sesiones ordinarias, numerosas en la casa del doctor Lenz. Y el número no es nada raro, ¿no es cierto?, que cuántas veces nos hemos reunido a ensayar en las casas para estudiar. Ellos también lo hicieron en esa época, 1910. Y el número socio, como decía, llega a 57. 12 pasivos, 5 son de fuera de Santiago, pagan mensualmente, como decía, 10 pesos, y piensan rebajar esto a la mitad, a las provincias. Fomentando las relaciones internacionales. El resumen de sus sesiones se publicaría en revistas de historia natural. La labor de... Aquí tenemos algunas de las publicaciones que la sociedad fue haciendo. Ya, por ejemplo, ahí Ricardo Lachan, ya en 1910, está publicando folletos, libros o artículos referidos a las danzas rituales de Andacollo. Julio Vicuña Cifuentes está con romances populares y vulgares recogidos de la tradición oral chilena, en 1912. Arturo Friedenthal escribe sobre el origen de la zamacueca en 1913. Javier Cavada, los bailes populares Chiloé y los chilotes, en 1914. Eliodoro Flores, canciones de cuna chilena, en 1916. Ismael Parragués, cancionero chileno que incluye Los Pollitos Dicen. Él es el autor de Los Pollitos Dicen. Ahí está la carátula del libro de cuentos infantiles, que sale publicado por primera vez. Esta superventa de tema infantil de Los Pollitos Dicen. Ramón Laval, contribución al folclore de Caragua, en 1916. Rodolfo Lenz, poesía popular, el guitarrón, en 1919. Antonio Alba, este inquieto músico español que llegó a Chile, catalán, claro, inicia la recolección de música tradicional y popular, aparte de un montón de arreglos para mandolinas y canto y guitarra. Antonio Acevedo Hernández ya realiza recolección y descripción de los cantos de danza folclórica con sus cultores. Él ya estaba yendo terreno a recopilarlo. 1933, María Luisa Sepúlveda, tan olvidada, tan vilipendiada, María Luisa Sepúlveda, en homenaje hoy día, escribiendo tonadas y pregones en 1943. Fue realmente una sociedad muy activa y que fue mostrando productos concretos en ese momento. Y aquí estamos sentados, en esta casa. Bueno, algunos de sus miembros en la recolección y estudio de especies de nuestra música tradicional en esta etapa histórica precientífica, como le califica Daniel, está en ese cuadro. Aún así, la labor de los miembros de la sociedad comienza con la recolección y estudio de especies de nuestra cultura tradicional, marcando el inicio formal de los estudios folclóricos chilenos sobre la oralidad y la tradición por parte de un grupo de intelectuales varones, voy a meterme en el tema del machismo, en un contexto político y social común, lo menciona Daniel.
Pese a su corta existencia, la Sociedad del Folclore de Chile agrupó a los principales estudiosos del género y publicó la primera revista especializada, la Revista del Folclore Chileno, vigente entre 1910 y 1923, y que inspiró la publicación de los archivos del folclore chileno, de vigencia no continua entre 1950 y el 2008, ayudando a consolidar el estudio de las culturas populares del país. Su programa, esto es muy interesante, permeará todo el discurso sobre música a lo largo del siglo XX en Chile, lo menciona el investigador Cristian Spencer y colaboradores. En 1913 se fusionará con la prestigiosa Sociedad Chilena de Historia y Geografía, refundada 2 años antes, en 1911, pasando a ser su sección de folclore. El interesante documento Ignacio Ramos afirma que la ópera de la sociedad habría sido continuidad en la política cultural del país, la creación del Instituto de Extensión Musical IEM, que tuvo vigencia entre 1940 y 1970. La siguiente. Por estos años ya existía el consenso, así como Balmaceda impulsa esto de la educación, viendo que había sectores que el perfil social estaba cambiando, la aristocracia estaba siendo desplazada por la mesocracia, había un desarrollo del proletariado, se requería mejorar la educación en el país, trajo profesores. En este caso, cuando estamos en los años 40, por esos años ya existía el consenso que el país requería de una identidad nacional, que sirviera de fundamento simbólico cohesionador de la modernización económica y política. El folclore, la tradición o sus vestigios podían servir para dicha construcción. Parte de la música raíz folclórica pasaba a constituir un referente fundamental en la forma de entender y socializar dichos modelos y proyectos. Según lo dice Contreras Román. En octubre de 1940, el presidente Pedro Aguirre Cerda, esta vez en la secuencia de 3 gobiernos radicales, que comienza Pedro Aguirre Cerda en el año 40, con su conocida consigna al gobernar es educar, firma el decreto de creación del Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile, designando en la presidencia a Domingo Santa Cruz Wilson, quien por esos años era decano en la Facultad de Artes. 1936-1940, escuela de temporada. ¿Por qué marco 2 años? 36 y 40. Realmente las escuelas de temporada parten en el año 40, pero en 1936 surgen primero los llamados cursos de vacaciones, impulsados por el Consejo de la Universidad de Chile, que el 14 de mayo de 1985 aprueba la indicación formulada por el señor rector Juvenal Hernández en el sentido de crear cursos de vacación, así se llamaron, y designa a la distinguida educadora Amanda Labarca a organizar la primera escuela inaugurada el 5 de enero de 1936 en el Salón de Honor de la institución. La directora Labarca invita a la artista y compositora Cristina Miranda a que participe como secretaria general de la siguiente escuela de temporada. Estas escuelas se inician con fuerte énfasis en el folclore chileno y en las culturas latinoamericanas. En ese año se dicta un primer curso, apreciación musical, dictado por el profesor Domingo Santa Cruz. 2 años más tarde, clases de folclore chileno por Carlos Mondaca, de los 4 Pasos. Muy interesante. Por su parte, porque estaban ahí entre que el criollismo y que lo científico y todo eso, pero Carlos Mondaca ahí colaboraba. Por su parte, Yolando Pino Saavedra y Oreste Prat, los cursos teóricos sobre el folclore, entre otros. Entonces, hacia 1940, que estaba hablando de 4 años antes, Amanda Labarca, para dictar las clases prácticas, principalmente de cueca y tonada, invita a las profesoras Australia Acuña, a partir de 1942, Emilia Garnam, 1948, Margot Loyola, 1949, Camila Varia, del 50, Raquel Barro, del 52, Violeta Parra, del 54. Informa el profesor Jorge Cáceres. Margot Loyola puede mostrar su
tarea durante 15 temporadas en la escuela de temporada, cosa que tiene el récord. La siguiente. Memorables conciertos en el Teatro Cervantes y Municipal. El 26 de julio de 1943, dos instituciones, el Instituto de Extensión Musical y la Comisión de Estudios Folclóricos. Esta era una comisión, una iniciativa privada. Así un grupo dijo, contémonos, la Facultad de Arte está funcionando una cosa, que tiene el IAM, pero nosotros armemos un grupo que se llama Comisión de Estudios Folclóricos. Fue integrada por Carlos Isamit, Carlos Lavín, Filomena Salas, Eugenio Pereira Salas, Pablo Garrido, Jorge Urrutia Blondel, Vicente Salas y Alfonso Letelier, que desde ese año venían trabajando en el seno de la Facultad de Arte, que les convidaba un lugarcito para su funcionamiento. Organizan un primer recital en el Teatro del Mar, en conjunto, el IEM y esta comisión. En el Teatro Cervantes, sala ubicada en calle Matías Cauciño, a pocas cuadras del Teatro Municipal, con el cual complementaba sus programas culturales. La comisión, esta privada, se encarga de seleccionar el programa, que constó de tres partes. Una parte que le llamaron folclore histórico, música colonial, etc., bajo la dirección de Eugenio Pereira Salas; folclore tradicional, dirección Jorge Urrutia Blondel y Pablo Garrido; y folclore actual, campesino y urbano, lo llaman así al de autor, que tenía autor conocido. El programa consideró material de recolección y estudio de María Luisa Sepúlveda, Elvira Galdames, Alfonso Letelier, Adelina Parra, Carmen Álvarez, Alfonso Letelier, Elena Moreno, Pedro Humberto Allende, Alberto Rey, siendo interpretados estos documentos por Elena Moreno, las hermanas Loyola, Tudo Rey Silva y los provincianos. Y aquí hay algo interesante, Osvaldo. Este año Margot Loyola está ahí en el programa, estrena la tonada Benaiga, la suerte mía. No tenemos más antecedentes que eso, pues ya conversamos con Camilo, no tenía idea. Pero creo que es interesante porque marca un hito. En esto hay un tema que ella está haciendo una propuesta creativa. ¿Quién oficia de presentador? Don Pablo Garrido. El concierto se repite meses después, el 6 de noviembre de 1943, en el Teatro Municipal, con un bello y muy completo folleto impreso. Chile. Era algo insólito para la época. El folclore profanando el santuario de la música culta, imagínense. Ahí está la portada del folleto que están desarmándose, es decir, le van a tener que ayudar porque está construyéndose solo. Está en esas condiciones la portada, y acá es muy interesante porque en este es un folleto bastante gordito para hacer un programa de evento, donde hay artículos muy interesantes de los maestros que se reunieron en esa comisión. Y luego la siguiente, en el interior está el detalle de las que participaron ahí en el concierto, como ya decía, lo que ya leí. Entonces la siguiente, en el año 44, Instituto de Investigaciones Folclore Musical de la Universidad de Chile. Miren, aquí pasó lo siguiente, que la comisión, que había sido una iniciativa privada, que estaba arrinconada en el lugar de la Facultad de Arte, la reconocen por la efectiva gestión de la recién mencionada Comisión de Estudios Folclóricos. El 28 de abril de 1944 pasa a constituirse el Instituto de Investigaciones del Folclore Musical, como un departamento de la Facultad de Bellas Artes de dicha universidad, siendo integrado por los académicos fundadores mencionados, todos de gran prestigio en sus cargos ad honorem. Su misión en el campo de la música tradicional, folclórica y popular del país era: 1. Realizar investigaciones científicas en el campo de la música tradicional, folclórica y popular del país. 2. Formación de un archivo sonoro de grabaciones de discos que representen los diversos géneros y modalidades de la música cultivada en el pasado y el presente por el pueblo de Chile, con el objeto de estudiar su estructura formal y sus características. Y tercero, divulgación de estas materias en la escuela y el público. Y como objetivo
primordial conectar los organismos que trabajan en campos similares, tanto en Chile como en el extranjero. Es decir, fomentando estas penínsulas de islas separadas para constituir continentes poderosos que pudieran caminar hacia el mismo destino. Esto ya estamos hablando de 1944. En mayo es nombrado profesor jefe del Instituto don Eugenio Pereira Sala, quedando como secretaria Filomena Sala, que testimonia el desarrollo del instituto en sus escritos. Muy interesante leer sus documentos. Por estos años, Pereira Sala da a conocer su valiosa publicación Los orígenes del arte musical en Chile, es 1941, un poco antes del 43 y 44 de esta creación. La siguiente. ¿Qué es lo que hace? Otra de las cosas que hace esta institución. En el 1944 publicar una discografía de aires tradicionales y folclóricos de Chile. En cumplimiento con uno de sus objetivos al año siguiente de los conciertos, en diciembre de 1944, el Instituto de Investigación y Folclore Musical de la Universidad de Chile, en colaboración con la empresa fonográfica RCA Víctor, publica una colección completa de aires tradicionales y folclóricos de Chile, constituidos por 10 discos de 78 revoluciones por minutos, esto de acetato, que eso que se quieran mirarlo, con 20 ejemplos genéricos de música nacional reunida por el instituto. Los participantes son seleccionados con pinza, ahí hay una descripción de por qué por la forma auténtica del cantar tradicional campesino sin afectaciones teatrales. Testimonia Filomena Sala, secretaria del tiempo. Los cantandores, les llaman en esa época, seleccionados fueron las hermanas Loyola, el conjunto de los provincianos, el dúo Molina Garrido, Pepe Icarte, Rosalindo Allende, Amanda y Elsa Acuña, las famosas caracolitas que tantas veces nos habló Margot de ella, del Lindaraya e Ismael Navarrete, nombres que van reiterándose en las actividades institucionales. La publicación adjunta 2 folletos explicativos con la melodía y notación musical y comentarios de Eugenio Pereira Sala y Jorge Luita Blondel. Este álbum principalmente de folclore histórico y tradicional, no del moderno actual de autor, vendido por suscripción, tuvo una amplia difusión en Chile y el extranjero. Aquí vamos atentos, vamos a llegar al tercer gobierno radical que cambia fundamentalmente de Pedro Aguirre Cerda a Gabriel González Videla. No lo voy a incorporar ningún calificativo. Como decía, en 1940, bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se funda el Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile y también la Dirección de Información y Cultura, TIC, órgano oficial del gobierno radical. En 1947, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, la DIC hace una edición discográfica, un poco en contradicción, de música chilena, artística, tradicional y folclórica, lo cual recibirá la severa crítica de la academia, revelándose una manifiesta tensión entre los intereses populistas del Estado y los intereses científicos de la academia, la cual tutelaba los rumbos de Chile en la investigación y difusión de folclore y velaba con celo la preservación de la pureza de la música tradicional y patrimonial. Siguiente. Lo otro que realiza esta comisión conversa instituto, años después, en agosto de 1946, la institución organiza la Semana del Folclore Chileno, agosto, claro, en conmemoración del centenario del nacimiento de la palabra folclore. Se inaugura en el Salón de Honor de la Universidad de Chile y culmina con una presentación de música folclórica tradicional y popular en el Teatro Municipal. Tienen presencia destacada los hermanos Arias, las hermanas Loyola, el conjunto chileno formado por María Galás en arpa, Ernesto Cerda en acordeón, Guillermo Saudí, Ricardo López y Gilberto Moreno en guitarra. También destaca la valiosa colaboración de la profesora secundaria Australia Acuña, que enseña a las escuelas su material de investigación de los bailes de la colonia, además de María Luisa Sepúlveda y Carmen Cueva, que hacían su aporte en su docencia particular. Las hermanas Loyola van logrando posicionarse entre la simpatía de los maestros, según testimonia Filomena Sala.
Se continúan realizando conciertos de folclore en estas tres categorías, que se llaman folclore histórico, en el cual se consideraban Elena Moreno, folclore del tradicional, la Margot y Estela Loyola, y en el moderno de autor el conjunto de los provincianos y el dúo Rey Silva. Gente histórica maravillosa. La siguiente. La radiodifusión hace su aporte hacia 1945. La Radio Agricultura transmitía un ciclo de audiciones del Instituto de Investigación del Folclore Musical hacia 1948. Hacia el 1948 difunde el programa Folclore de Chile. Hay 17 programas radiales semanales. El Estado, la universidad, los investigadores, la industria cultural, los artistas del folclore y el público, con un claro fin reivindicatorio de un patrimonio cultural que se veía amenazado por las propias necesidades de expresión de una sociedad nacional cada vez más urbana, masiva y moderna. Hay algunos archivos de la intérprete, de la cantante, de los dúos mencionados, pero no vamos a tener oportunidad ahora. Estamos en 1950. En el marco de la escuela de temporada van naciendo los conjuntos folclóricos. Según indica Cáceres Valencia, durante la segunda mitad del siglo XX emergen a lo largo del país grupos de personas que con el nombre de conjuntos folclóricos se dedican a la producción escénica de manifestaciones musicales y coreográficas de nuestras tradiciones populares. Surgieron como resultado de profesores o maestras que han entregado su conocimiento en cursos de guitarra, canto y danza. En el marco de la escuela de temporada nacen los conjuntos folclóricos con el apoyo de investigadores como Eugenio Pereira Sala y Carlos Itamir, que orientan la labor de Margot Loyola. Por su parte, Carlos Lavín bautiza y colabora en la estructuración de la agrupación folclórica y contó entre sus miembros a don Manuel Daneman, según testimonia Raquel Barros, su fundador. Esta mujer en la casa también que dejara hace algún tiempo a la partida don Manuel Daneman. Al regresar aquí les voy a hablar entonces de la formación de los grupos, que ayer estuvimos algo conversando. Al regresar Raquel en 1951 de perfeccionamiento en coros y danzas de España, y regresa con la mención de instructora nacional de música. Se incorpora al año siguiente a la escuela de temporada y a partir de un curso de cueca, el 12 de julio de 1952, nace la agrupación folclórica vigente hasta el día de hoy como agrupación folclórica Roger Barro, bajo la dirección de Flor Ángel Over y las hermanas Barro. En 1953, integrante del coro de Pablo Vidal al regresar del cuarto Festival de la Juventud en Bucarest, algunos de ellos, como Silvio Urbina, Rolando Alarcón y Alejandro Reyes, se inscriben en los cursos que impartía talentosamente Margot Loyola. En febrero de 1955, con un grupo de sus alumnos, un grupo de sus alumnos de Margot realiza la exitosa gira a Brasil y nace el conjunto folclórico de alumnos de Margot Loyola. Está la colección que hicimos ayer. 2 años después, en 1957, los más afines constituyen el conjunto Cuncumé. Murmullo del Agua, quien sugiere este nombre era Launer, Miguel Launer, el arquitecto que hasta el día de hoy es una gran figura. Bajo la dirección del compositor y profesor normalista Rolando Alarcón, que le dio su sonido característico, claro. En él participaban Jaime Rojas, Silvio Urbina, Elia Fuentes, Clemente Zurieta y Nelly Bustamante, entre otros. Debe ser una larga lista que podemos complementar. En 1960 ingresa y en 1962 toma la dirección Mariela Ferreira hasta el día de hoy. El joven estudiante de teatro Víctor Jara se suma haciendo un aporte en grabación, de apoyo escénico, participa en la gira Europa en 1960. Veamos ahora el conjunto Ancahual, donde hablamos de la agrupación, Cuncumén Ancahual. En 1962, Clemente Zurieta y Silvio Urbina, nuestra inolvidable Silvio Urbina. Una vez retirado del conjunto Cuncumén, daban clases de folclore en una academia de calle Merced, y con alumnos de ella le dan vida al conjunto Ancahual, vigente hasta 1974. A los anteriores, Mar Ruperto Bustos y María Cristina Félix, se va sumando Inés Fajardo, Aldo Villalón, proveniente de la agrupación folclórica Raquel Barro, entre otros. El 6 de diciembre de 1963 nace el conjunto Margot Loyola, en el marco de las terceras jornadas de folclore musical, el DIEM,
que en 1975 cambia su nombre al Grupo Palomar, aún vigente, entiendo, ¿no? No sabemos. Luego, esta es la gran continuación que desde el año 53, ¿no? 55, que están Margot con sus alumnos, que nace con Cumén. Hablemos ahora del Grupo Millaray, de Noche Inolvidable y Gabriela Pizarro. Gabriela Pizarro Soto, en 1957, funda el Grupo Millaray, Flor de Oro. Su profesora Isabel Soro, en 1954, la presenta a las escuelas de temporada. Voy a contarles la anécdota que tengo grabada, porque yo he tenido la suerte de entrevistar, de conversar y grabando a Gabriela, a Margot, tengo grabaciones también de Kelly y de otras. Y en esta dice, ella a los 18 años llega a Santiago, lo que conversábamos, a los 18 años llega a Santiago, que eso equivale al año 50. Y le sugieren, como dice, que vaya a la escuela de temporada. Y va a la Universidad Central, a la Universidad de Chile, a la Casa Central, y ahí está Margot haciendo clase a unos 300 alumnos. Y ella pasa calladita, se participa en el grupo, incluso dice, a lo mejor ni se dio cuenta que yo había llegado. Pero fue muy importante esa llegada, porque yo me di cuenta de que todo el bagaje cultural tradicional y popular que venía desde el cultivo de mi familia, el Lebu, tenía una gran riqueza y una valoración. Y ahí entonces ella comienza a estudiar y difundir y enseñar estas cosas de la cultura tradicional. Julio Alegría, director del Pequeño Autor de la Universidad de Chile, la motiva a grabar para una radio. Gabriela reúne alumnos de la Casa de la Cultura de Ñuñoa y lo hacen en el programa Un Pueblo que Canta. Héctor Pavés postula al grupo y se suman sus hermanas Nelly y Raquel. Bueno, ellos han sido los que dan a conocer las primeras danzas del archipiélago de Chile, como destaca Osvaldo Carlos. Un alumno de Gabriela Pizarro, aquí viene otro grupo, Raúl G. Un alumno de Gabriela Pizarro en el taller de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, dirigido por Víctor Jara, Adolfo Gutiérrez Castillo, funda en 1964 el grupo Raúl G, Tierra Gredosa. Inician labor con un repertorio regional amplio, y amplio me refiero que hacíamos varias locuras, hacían, no quiero hablar en primera persona, hacían varias locuras que bailes de Gañán, en el norte, unos saltos bastante raros con el trote calatamo al Brasil, y algunas cosas de Chiloé, en fin. Hasta que a partir de 1970 estudian y montan repertorio de música, danzas y estudiantinas del periodo de la Belle Époque chilena. En 1971, Ciro Dion le publica el ya legendario LP del álbum de los abuelos. Es así como a comienzos del año 60 hay gran efervescencia social. Hay motivaciones que vienen desde la década del 50, en que surgen grupos severos como ya detallados. Jorge Cáceres Valencia, en estas conversaciones que teníamos nosotros y que lo presionó para que escribiera unas cuantas páginas sobre su experiencia, en el año 73 me dice, cuando pensamos en el nacimiento de esto, Eva fue bastante protagonista. Constatábamos que durante décadas fue una realidad la existencia de un movimiento revitalizador en torno al estudio, recolección y difusión de folclore. De este modo, esta ciencia pueblo, ha sido llevada y traída por el acontecer diario y su desarrollo no está ajena de la realidad que vive nuestro país. Ya en 1968 ya existirán unos 50 grupos que seguirán multiplicándose con el tiempo y asistiendo a la festival. Aquí hay un dato que habría que corroborar, pero está en los documentos. En 1979, en el Congreso de Cofolchi, ¿se acuerdan de Cofolchi? Confederación de Folclore Chileno, Eurba, FENAC, Frecumanchi y Conacó, presidía Jorge Cáceres y la comisión técnica la dirigía la Raquel Barro, se resuelve anteponer las iniciales CPF a cada conjunto para definirlo como conjunto de producción folclórica. De ahí viene esa, que aparecen en los nombres de los conjuntos como CPF que aparecen en los centros. Veamos la siguiente, veamos de dónde viene esto. En 1960 se realiza en Buenos Aires, entre el 5 al 10 de diciembre, un congreso importante de estudiosos latinoamericanos, que
culmina con la creación de la Comisión Permanente del Folclore. Por esta década está llegando a Chile el concepto de la proyección y aplicación folclórica propuesta en el Congreso de Buenos Aires por el maestro Augusto Raúl Cortázar, que introduce en Chile la maestra Cecilia Moreno y que profundiza don Manuel Dávila. En el Congreso, en la reunión está, el temario que se trató en 6 comisiones fueron: 1. ¿Está ahí? Los fenómenos folclóricos. Oye, estamos coordinaditos, ¿eh? Bueno, tenemos 8 años juntos, 9 años ya, ¿no? 10 años. Gracias por tu tiempo. Bueno, primero los fenómenos folclóricos, segundo la reseña del estado actual de los estudios folclóricos en cada país, claro, un diagnóstico de la situación, el folclore artístico, bibliografía folclórica, métodos y técnicas actualmente en práctica de la investigación folclórica, los actas folclóricos, la terminología folclórica. Y también tocaron, si volviendo al tema, perdón que me salga por naturaleza, la sociedad y la cultura folk, determinación de su concepto y propuestas de características. SAS. Entre sus conclusiones, se aprobó formar la Comisión Internacional Permanente del Folclore, CIP. Bueno, y como organismo se forma en conclusión de formar la Comisión Internacional Permanente del Folclore como organismo internacional encargado de gestionar, promover y llevar a la práctica la decisión del Congreso. Esto, entre otras conclusiones, quedó presidida por don Augusto Raúl Cortázar y el secretario Félix Coluccio. Obvio, Cortázar fue un impacto que generó Continental con su nueva conceptualización. El delegado de Brasil, Helio Damante, propone instituir el mes de folclore como instituir el mes de agosto como mes de folclore a fin de que se propicie la práctica y la difusión de conocimientos relativos al folclore. Esto fue aprobado en el año 60. Desde el año 60 que agosto es el mes de folclore. Hay cosas que a veces no pierde la pista para allá. Algunas recomendaciones miren qué interesante. Hay como 8 recomendaciones, pero hay una bien extensa que me pareció bueno detallar. En lo referente al folclore en la enseñanza y enseñanza del folclore, miren qué interesante, ¿eh? El folclore mirando la enseñanza y la enseñanza mirando el folclore. Hay 2 enfoques para la labor docente, claro, eso es muy interesante. Primero, creación de cátedras de folclore en instituciones de nivel universitario. Los ministerios de educación e introducción del material folclórico en los programas de enseñanza. Incluir en programas de radiofonía, televisión, etcétera, música, canto y danza folclórica en la medida de lo posible. Oye, estas cosas son crónicas, ¿eh? Desde esa época, estamos hablando del 60, hicimos nosotros con la UNAFO, ¿te acuerdas, Osvaldo? Que presidía Margot, después presidió Raquel. Foro, así como gran novedad y gran noticioso, un foro sobre folclore y comunicación, folclore y educación. Eran como las 3 o 4 consignas que teníamos desde hace muchos años. Bueno, ya está en el 60 incluso. Establecer premios anuales. Lo digo personalmente, muchas gracias. La enseñanza de la ciencia del folclore en los institutos pedagógicos y escuelas normales en todo el país. ¿Cuántas falta de acceso? Sobre todo las escuelas normales. ¿No es cierto? Una hecha no teníamos la Silvia la formación del grupo de investigadores especializados en materia folclórica, formar grupos de investigadores especializados en la materia, no estar convertidos en archipiélagos, cada uno por su lado. La creación del Museo del Folclore, la formación de bibliotecas, discotecas, fototecas y archivos especiales de material folclórico, la edición de obras de valor tradicional. Bueno, en los otros que no lo abrí, pero que los detalles solamente crear bancos de la cultura como el Fondo Nacional de las Artes. Creo que en Argentina todavía está existiendo. ¿Será el FONCAL acá? No sé. Método de clasificación archivo de los cuentos folclóricos, el folclore de los oficios, estudio del juguete, biblioteca y colecciones de investigadores eminentes asegurando su adquisición por parte de instituciones científicas públicas. Aquí no puedo dejar de comentar lo que comentábamos el otro día.
Y aquí voy a hablar a título personal, que no salga de acá. Cuando nuestra casa se fue achicando, nos fuimos de un departamento con los que iban quedando, las cosas, los muebles, se arrendaron una pieza en estas casas antiguas del barrio Chocul, donde todavía no estaban los stores, allí, estas bodegas donde Elenita quiere guardar sus cosas. Bueno. Y arrendamos, la familia arrendó una pieza en esa casa de mi España, y estaban los muebles del comedor, la mesa amplia, donde tantas tertulias hemos tenido. Y un día que vino al patio y vi unos estantes metálicos, una cantidad de libros y documentos botados en el patio. Me converso con el dueño y le digo, ¿qué son esas cosas? No, aquí nosotros somos muy rígidos. El que no paga lo sacamos de la pieza, pero eso se va a mojar por el invierno. Bueno, pero ¿qué habrá pasado con el señor? Se murió, no sé, pero no han pagado más. Y yo me fui a vichinear y me encontré con realmente maravilla de las cosas que todos conocidos, revisando los archivos. Yo no sé de quién fallecido fue esa biblioteca, Pablo Garrido o algún otro. No he podido encontrar una pista en los textos, porque son tantas. Le dije, si quiere le alivio la carga y traigo unas maletitas en un próximo viaje y me llevo algunas cosas. Cargué el auto con esas cosas. Por eso tenemos la bodega de abajo llena. Pero por lo menos ahí tenemos que registrarla, y creo destacar también la labor que está haciendo el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional al hacerme el striptease de mi archivo personal y llevándose parte de él. Bueno, esas son las recomendaciones, y una vez esto, hay un gran interés continental en conocer, profundizar y aplicar la propuesta de Cortázar. Tengo una descripción de Silvia Moreno de aquellas épocas que grabamos en nuestra casa de Maitencillo, unos veranos atrás, que lo grabé, pero la buena noticia es que con Osvaldo estamos gestionando, y con acá, la casa acá, con la sociedad, de que Cira nos visite el día 19 de enero para conversar con ella en una tertulia muy fraterna, más que una gran ponencia, que ella naturalmente está en condiciones de hacerla, pero ella dice que viene de vacaciones, entonces queremos respetar eso, pero queremos expresarle nuestro cariño a esta mujer que yo creo que es de las más hechas que nos está quedando viva en este continente, sin dejar de mencionar a Patricia Chavarría, a Rosa Casanova, en fin, otras mujeres maravillosas que en este matriarcado folclórico nos ayudaron a caminar. La siguiente, ya vamos a terminar. Quedan solamente 30 páginas. Instituciones y festivales. Ahora nos vamos a meter con el tejido. Pero no vamos a meternos en profundo, porque no quiero. Porque cada uno tiene una visión particular y que la quiero respetar naturalmente. Y diré, en Chile entre 1964 y 1970, les llamará la atención, es un periodo histórico presidencial. Hablamos de José Manuel Balmaceda, Pedro Aguirre Cerda, vamos a hablar ahora de Eduardo Frei Montalvo. La reforma agraria. La reforma agraria comienza Jorge Alessandri, al final de su mandato. Pero no es mucho lo que hace, cosa que a quienes le interesaba la reforma agraria, como al presidente Kennedy, le llama la atención a Eduardo Frei, no le llama la atención, le dice, oiga, ¿por qué no pone énfasis en esto? Porque el campesinado, el campo, requiere de mayor prosperidad y mayor felicidad. Y entonces Frei impulsa la reforma agraria con fuerza. A dolor de alguno, pero me parece que es muy injusticia lo hace. Y forma, simultáneo con eso, algunas instituciones culturales que pudieran llevar también teatro, folclore, a aquellos nuevos asentamientos que estaban naciendo. Entonces, a través de la Consejería Nacional de Promoción Popular,
a través de su Departamento de Arte y Cultura y su desarrollo de programas de desarrollo comunitario y de organizaciones sociales, se propuso potenciar el área del folclore. También lo hace el Departamento de Teatro y Folclore de INTA. La necesidad de evaluar lo realizado impulsó la realización del primer Festival de Folclore, además de dar salida a un verdadero sentido de los muchos conjuntos de tradición popular que se habían ido creando a través de los organismos promocionales en que trabajaban entre otros, por muchos, para nuestros conocidos, Hugo Cáceres, Graciela Cabeza, la Chelita, Gustavo Toro y Jorge Cáceres. Raúl de Ramón estuvo también por ahí. Sí. Y muchos más. Siguiente. Es así como nace la Corporación de Difusión Folclórica. En mayo de 1963 se realiza un primer festival folclórico en Santiago, con estos grupos. En este marco nace la Corporación de Difusión Folclórica como una iniciativa de contar con una institución organizadora de festivales folclóricos. Entonces, toda la tarea que tenía. Además del deseo de colaborar en la difusión y acercamiento entre los conjuntos. Realizan el primer Festival Nacional de Folclore en Talagante. ¿Les suena conocido? ¿Dónde lo escucharon antes? En 1968. En ese año, la Corporación de Difusión Folclórica, ya mencionada, la Corporación de Difusión Folclórica, organiza el primer Festival Folclore en Talagante. En el 68 ya existían una cincuentena de grupos. Yo mencioné los 4, 5, 6, porque me faltó mencionar a la UCAN de 1964, de Pasilla, Echevarría en Concepción y refundada en el 68 en Santiago. Pero ahí van surgiendo y las maestras siguen multiplicando su conjunto. Y los mismos folcloristas van. A esta altura, del 68, ya existía estamos hablando, comenzando la segunda década, en el 50 partieron los conjuntos, en el 60 ya existía una cincuentena de grupos que llegaron de todo el país a presentarse ante un jurado exigente y conductor de una línea. ¿De acuerdo? Por ahí va la calidad. Si bien se observa calidad dispar, presentan gran variedad de valiosos repertorios. Los premiados en ese primer festival fue el conjunto del Olor, ¿se acuerdan? Qué gratos recuerdos. Conjunto Cogomó de Chiloé, Calicanto de San Miguel, Tupagüe de Maipú, Santa Cruz de Colchagua, entre muchos otros. Jorge me comentaba, la idea había resultado, se había realizado un primer festival que auguraba un futuro exitoso. Claro, estaban poniéndole entre todos. Ese mismo año, al calor de ese evento, en este primer festival se echan las bases para fundar una organización nacional, la CONACOF. Su primera directiva es como una regla mnemotécnica para acordarse. Su primera directiva estuvo presidida por Óscar Gómez del conjunto Cartagena, con representantes de los conjuntos. Ahí era importante el conjunto de la directiva, no la persona. Pero el conjunto de Cantú estuvo representado, Calicanto con Nuria Ramos, La Rancha con María Teresa Ríos, esa era de ellas, Panquehue, Juan Ávila. Luego de este evento, los conjuntos se regresan hacia sus propios pueblos y caminos a la búsqueda de un material folclórico representativo y vigente. La participación en festivales se hizo más exigida, se exigió más y el resultado llegó a ser óptimo por la calidad de la preparación y presentación de los temas, según comenta Jorge Cáceres. En 1970 se realiza el segundo Festival Nacional de Folclore en Talagante y al año siguiente continúa la secuencia. Me voy a saltar ese año por razón del tiempo. El tercero. Fueron 4 noches, el tercer Festival Talagante, fueron 4 noches realizadas en el gimnasio municipal del Consejo Local de Deportes, facilitado por el gobernador Víctor Rey. Ahí estuvimos en el Rauquén, cuando estábamos haciendo una frontera, con mucho cariño. El jurado del festival, el tercer festival, estuvo integrado por caras conocidas: Raquel Barro, Fernando Barraza, Jaime Roja, Jorge Cáceres Valencia, Eduardo Soto, me parece que es un locutor de radio, ¿no? Sí. Y Gustavo Toro Romero. Gustavo Toro era Evaristo López Almundo, ese era el nombre real de Gustavo Toro. Entre los premiados destacaron, miren, para que hagamos recuerdo los grupos que salieron de
los de la costa de Iquique, Santa Cruz de Colchagua, Quilanquén de Coquimbo, Lolol de Colchagua. ¿Te acuerdas de toda esa gente? Tupago de Santiago, Greda de Cauquén, Instituto Comercial, Pelancura, Allende y Granero, Chilhuelén, San Bernardo, Quinchamalí. El diario La Nación destaca una magnífica coordinación y continuidad del espectáculo llevado admirablemente por René Largo Farías. Él fue el conductor, que después tomara Sergio Campos, Yerko Fromi, gente tan seriera. Fue la parte destacada del torneo. René Largo ya había fundado Chile Ricanto en el 65 y participaba en el Departamento de Cultura de la Moneda que impulsara el Tren de la Cultura. Estamos hablando ya en pleno gobierno popular, del año 70 al 73, con Salvador Allende, el doctor Allende. El aporte de la Municipalidad de Talagante recibió el reconocimiento de los miles de participantes que se convocaron en esa ciudad, en que los talagantinos dieron el marco magnífico de un evento de esta naturaleza, cuya sede merecía lo de, los documentos dicen, capital de folclore. Que se la veía en él. Siguiente. Primera convención de conjuntos folclóricos. Bien, pues ya vamos a subir calculado. De aquí a la eternidad. En septiembre de 1971 se convoca una primera convención de conjuntos folclóricos con el propósito de reactivar la caída con la muy buenos festivales, pero los conjuntos querían participar más en su organización y como consecuencia de esto, de este espíritu vino la necesidad de lo que era siempre latente idea de contar con una activa Confederación Nacional de Conjuntos Folclóricos. La comisión convocante fue integrada por Hugo Cáceres Herrera de La Rancha, Jaime Rojas Astudillo del Cuncumén, Gabriela Cabeza de la Promoción Popular, Jorge Cáceres Valencia Luquichá. Se reúnen más de 70 representantes de todo el país, constituyendo una directiva provisoria encabezada por Aldo Villarón Mujica Ancahual. Se resuelve convocar a un Congreso Nacional. Yo me acuerdo, perdone de nuevo que me baje, aquí no sale, que estábamos en el ensayo del Ronquén en Calle Cienfuegos, en la casa de Adolfo, cuando llega Aldo Villarón a decirnos, oye, es necesario reactivar la confederación, por favor, nombren a algunos representantes. Naturalmente Adolfo fuimos juntos a esa convención. 70. Fue muy fraternal la reunión esa. No hubo grandes discusiones, pero sí consenso para caminar juntos el futuro. Pero veamos, siempre se habla de una crisis que hubo en Talagante. ¿De acuerdo? Que por qué Talagante se fue a San Bernardo y por qué no se quedó en Talagante. Hacia 1969, Ricardo García, junto a la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, organizan el primer festival de la nueva canción chilena. Antes de eso, el nuevo folclore, la nueva ola, etc. En este año va germinando el concepto de la nueva canción chilena en la inspiración de la música de Violeta Parra, Rolando Alarcón, que se va para allá, Héctor Jara, etc. Fruto de un movimiento social que había perfilado un fuerte impacto en el ámbito de la música de raíz folclórica chilena y latinoamericana. En el primer evento participan 12 grupos. El jurado, integrado por René Largo Farías y José María Palacio, entre otros, da por empatado en primer lugar a los grupos Quilapayún, dirigido por Víctor Jara, con Plegaria para un labrador, y el Lonquimay, dirigido por Richard Rojas, La Chilenera, obra de gran reconocimiento al día de hoy. Al siguiente año, el éxito motiva la postulación de 120 composiciones. Entre muchas otras, Luis Abdi estrena la cantata Santa María, la cantata Santa María. Participan, ya están en este movimiento ex cuncumenes como Rolando Alarcón, Víctor Jara, la Violeta Parra, la Educación, Patricio Humán, aportan suyo. Surge el sello DICAP y se multiplican las peñas y buscan nuevos escenarios. Entonces estamos con la previsión folclórica. Hay un grupo que toma otro cargo muy valioso, generan esta nueva canción chilena y empiezan a avanzar simultáneamente. Por estos años también, Carlos después me podrá enseñar más, surge la aplicación de folclore con los baleros. Y después, por aquí también surgen las estudiantinas.
pero siempre esta columna vertebral del folclore surgen esas, como una gran carretera, se van diversificando algunas pistas. Bueno, a Talagante llega la propuesta de incluir, producto de la nueva canción chilena, en el cuarto festival del año 72, un concurso en los rubros de composición e interpretación, de lo que se ha venido a llamar la nueva canción chilena. Se revisan las bases propuestas por la comisión organizadora del Festival de Talagante para el cuarto festival nacional. CONACOF buscaba delimitar los temas que son realmente folclóricos de aquellos que no lo son. Se referían a los de autor. Las bases impuestas por la comisión organizadora del Festival de Talagante se mantuvieron, lo que obligó a la Confederación Nacional de Conjuntos Folclóricos a determinar la realización de ahí en adelante, su propio festival. Eso está en la prensa, en los estatutos. La voluntad de irse a otro lugar es de hacer su propio festival. Y evalúan varias comunas, La Serena, la quinta región, Valparaíso y San Bernardo. En el que seguirían, su propio festival, en el que seguirían rescatando las primitivas bases que ponían a lo folclórico como único objetivo. Se evalúa una nueva sede y se elige que sea en San Bernardo, donde se realice el cuarto festival correlacionado con Talagante, o el primero de San Bernardo. Los días entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 1972, o sea, estuvo 68, el 70, el 71 en Talagante, y en San Bernardo pasa a comenzar el 72, el cual se denominó Festival Nacional de Folclore de la Confederación Nacional de Conjuntos Folclóricos. Eso decían los lienzos. Realizado en el Estadio Maestranza de San Bernardo. El segundo en San Bernardo fue en febrero de 1972. Bueno, se van surgiendo instituciones numerosas. Bueno, Salud y la Vida naturalmente al festival. Se fundan instituciones afines como la Corporación de Difusión Folclórica, ya hablamos del 63. 64 la FEFOMACH, Federación de Folclore de Magisterio. En el 68 la Confederación Nacional de Conjuntos Folclóricas. La FENAC, en el 72, Federación Nacional de la Cueca. En el 79 la COFOLCHI, coordinadora de CONACOF, FENAC y FEFOMACH. En el 80, nuestra querida ANFOLCHI, su versión metropolitana de COFOLCHI, que en 1994 nace ANFOLCHI, versión nacional de ANFOLCHI. En el 88, septiembre, 1988, septiembre, UNAF, Unión Nacional de Folclore, entre 1988 y 1992, que organizó 5 congresos nacionales y 2 internacionales. Hasta aquí llegamos. El movimiento folclórico chileno, a partir de la década de los años 50, es el impulso vital para una generación de jóvenes que abrían los ojos a la conciencia social. Surgían los esfuerzos neonatales de la proyección y aplicación folclórica y sus instituciones, lo que se transformaría en un valioso instrumento de desarrollo humano, como hoy lo siguen viviendo, sin olvidar el aporte de las generaciones precursoras de la primera mitad del siglo XX, por sus visionarios esfuerzos. Se organizaron festivales de proyección folclórica. También será la década de la nueva canción chilena impulsada por Ricardo García y la Pontificia Universidad Católica en el 69. Se forman los primeros ballets, como Loncuragua en el 62, Aucamán en el 65, Pucará en el 65, y su recordada cantar Santa María de Salta, la Bayún, también surge el bafón. Renacen las estudiantinas y tunas en 1930. Hay mucho por hurgar y estudiar en los documentos, en los recuerdos y en los cariños de los caminos recorridos. Así es. Ha sido un largo camino. Ha sido la suma de mucha voluntad. Han sido muchos saberes compartidos. Somos sujetos plurales, producto de las diferentes comunidades en que nos hemos desarrollado. Esto lo he reiterado anteriormente muchas veces. Todo esto para reconocer con humildad y generosidad que solos no habríamos podido hacer todo. Esto fue producto de la energía colectiva que desde principios del siglo XX fue destilando en nuestra alma nacional una visión de la vida que impregnó nuestros sentires y cantares.
Un aplauso a todos esos coautores de nuestras esperanzas. A ustedes, compañeros de camino, muchas gracias. Sí, oye, te agradezco, realmente estupenda Yo escribí alguna vez alguna historia del folclore, pero esto me ha abierto otras posibilidades y, como dice el padre Raúl, muy bueno. Y que después me mandaras el trabajo para nosotros publicarlo en el próximo número de la revista de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que, como te señalaste, es del año 1911, o sea, ya llevamos más de 110 años de publicación. Y aquí estamos. Y aquí estamos. En consecuencia, no sé si a la asamblea presente le parece bien que publiquemos este trabajo en la revista a nombre por la sección folclore. ¿Te parece? Muy bien. A disposición. Así que espero que me mandes el correo y yo, ojalá antes de fin de año, porque se cierra la revista, y así podemos incluir tu trabajo. Bueno, Sí. está pidiendo la palabra el Ya, muy bien. Maestro, diga. Buenas tardes. ¿Qué le parece pues, que con cortico le dice? Bueno, permiso. Gracias por la palabra. Fundamentalmente yo soy archivera, además de música. He tenido la suerte de trabajar con el presidente electo y con Ramón también sobre sus archivos personales. Y quiero aclarar que hay un trabajo enorme aquí que ustedes han podido observar y que se refiere a que el archivo personal, en este caso de Ramón Andreu, tiene una cantidad de documentos que hemos logrado organizar, poner en cajas, bien ordenados y todo. Entonces, este archivo, cada vez que él necesita consultar una fecha, un nombre, un dato, acude a su archivo, acude a sus papeles, que ahora están organizados, bien ordenados, y en este trabajo de archivo, que es el mismo trabajo de archivo que hacen todos los historiadores cuando hacen investigación en archivo, solamente que él acude a su archivo personal. Y esa riqueza es la misma que puede tener Osvaldo, que puede tener usted con su archivo, que son papeles, bueno, y también lo que nombraron aquí del señor Daneman con los papeles y las cosas que hay en su oficina, que en el fondo ese es su archivo, ¿ya? Y que es un archivo que por una parte es personal, pero por otro lado es institucional, porque está en esta institución. Entonces tiene esas dos caras. Ahora, ese trabajo de archivo es el que nos dice a nosotros que se puede documentar, y hay pruebas en documentos de todo lo que uno va diciendo y lo que uno va afirmando para poder afirmarse y a veces para poder salir de una duda, ¿ya? Entonces, instar a que por un lado puedan organizar y trabajar con el archivo de Daneman, que debe ser muy valioso porque los documentos que uno tiene, a veces a uno no le gusta lo que dicen y uno quisiera hasta votarlos a veces, pero son documentos que prueban que algo se hizo, que algo se dijo, algo pasó en tal fecha, aunque no nos guste, o aunque no nos convenga, o aunque sí nos convenga. Entonces, todo ese montón de papeles, si nosotros los organizamos, vamos a tener la riqueza de poder consultar los archivos institucionales, ¿ya? Entonces, las cosas que tú te acuerdas, hay muchas, por ejemplo, que uno puede tener dudas de una fecha, consulta un documento, consulta una foto que dice por atrás, consulta un cassette que está escrito. Entonces, con todo eso, el archivo de cada uno de ustedes va enriqueciendo y va potenciando para las generaciones futuras el estudio de la historia de esta valiosa parte de la historia chilena. Eso es lo que quería decir. Bueno, también estuvo con Fondo Mangolo. Invitar a alguien a quien quiero mucho, que la conozco de antes de nacer, que es mi hija mayor, Silvita,
psicóloga, ¿qué más le pongo? Todas esas cosas que tienes tú, profesora, magíster en psicología educacional, pianista, que nos ha deleitado su compañía desde antes de nacer. Andrea, que la pongo aquí. Yo lo conozco de chica. No pudo venir, pero está presente acá. Entonces ella va a darnos algunos mensajes musicales de aquellos del ayer, del hoy día y del siempre valorable mañana. Muchas gracias. Yo igual quería decir un par de cositas. Primero, felicitar todo lo que presentaste hoy día, papá, porque tal como decía Cecilia, todo esto que él presentó es información que está documentada en hojas, en papeles o en archivos de audio, en video, y por lo tanto son cosas que son producto de una matriz mental que solamente algunas personas tienen, y que es esta matriz mental que valora cada detalle de cada situación, de cada momento, y que además requiere mucha disciplina. O sea, nada de lo que ustedes escucharon es algo que a él se le ocurrió o que escuchó por ahí, todo está en su archivo. Entonces eso creo que tiene un valor, o sea, único y me imagino, yo no soy del ámbito de la historia como ciencia, pero me imagino que esa matriz mental tienen ustedes, los que están aquí en esta sala, o gente también como la Cecilia, como archivera, ¿no? Entonces eso, creo que te felicito, creo que es tan lindo escuchar todo eso después de tantos años, cómo se va asentando y va adquiriendo una forma de ruta, un camino. Y por otra parte, entonces eso, quiero eso por un lado, o sea, como la gratitud en realidad por ese trabajo, y al final es para todos y todos nosotros es valor porque es patrimonio. Y por otra parte también toda esa dedicación de mi papá y también de mi mamá, Silvia Muñoz, generó este interés por el folclore, justamente lo que yo les voy a compartir ahora, que es la música, que es un tipo de música en particular, que son danzas de salón, que es música que se tocaba en Chile. En el fondo yo no hubiera conocido y no me hubiera interesado si no es por estas matrices mentales que estaban en mi hogar y que fueron el modelo del que yo pude ir aprendiendo. Y ojalá, que espero poder tener algo de eso ahí para seguir aprendiendo. Así que eso, de nada hablaban del lenguaje del abanico. Así que justamente vamos a escuchar una habanera, el abanico.
Más, no sé qué prefieren, ¿un vals o un cachimbo? Las dos cosas. ¿Qué son patos? Ya. Un vals a cachimbo. Vamos a partir por el vals. El vals y terminamos con el cachimbo. Ya, pero van a tener que acompañarme después. De Gerardo Metalo, un compositor italiano, avecindado en Latinoamérica, en Uruguay, y uno de los compositores que se escuchaba mucho en Chile, en la época del salón, fines del siglo XIX, principio del siglo XIX. Y ese fue todo un repertorio que fui descubriendo a través de mi papá, de mi mamá, pero también a través de las enseñanzas del maestro Osvaldo Cádiz y de la maestra Margot Loyola, a quienes quiero profundamente, ¿ya? Y uno de los regalos que ustedes me hicieron fue justamente el cachimbo que compuso la maestra Margot, que lo imprimió, me lo dedicó y que he tocado muchas veces y que además me encanta porque mi papá y mi mamá bailaban cachimbo, entonces a veces uso una grabación de video que ellos tienen y yo acompaño de fondo, entonces vamos a compartir este cachimbo de la maestra Margot, pero aquí yo quiero que ustedes también me acompañen un poquito, ¿ya? Con las palmas, con el ritmo del cachimbo, que es un ritmo bastante sencillo, pero que puede ir haciendo variaciones, se puede ir creando, y que es básicamente esta, a ver si me siguen. Eso, ¿ya? Y eso uno lo puede ir variando, por ejemplo, puede ir haciendo...
Entonces, en ese ritmo ahí yo les voy a pedir que puedan acompañarme. Así que vamos, 1, 2, 3.